Muy buenas noches, muchas bendiciones a todos. El día de hoy quiero hacer un recorderis de algo que me impactó de una película que vi ayer, que se trataba de niños que fueron salvados por un hombre que yo digo, Dios solo lo tocó para que hiciera eso. 666 niños o 68 niños, algo así, fueron salvados en Polonia. Y en cuanto a ese problema que se presentó con Hitler, antes de que él entrara allí a Polonia, ya este hombre había decidido salvar a esos niños. Y en la película veíamos el final de la historia, que es cuando a él lo llaman a un programa para mirar y hacer el recuento de la cantidad de niños que él había salvado en esa época cuando fueron perseguidos por Hitler, porque esos niños eran del pueblo de Israel. Esos niños eran de nacionalidad israelita. Y obviamente en aquel momento, que fue cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, pues Hitler se ensañó con todo el pueblo judío. Y ahí empezó a perseguir a todo el mundo, a todo lo que se llamara judío, para exterminación de la raza judía y colocar una nueva raza aria. Hasta el día de hoy eso sigue y continúa, queridos, de una u otra manera, pero hay personas que siguen haciendo este tipo de cosas. Ahora la persecución está contra los sionistas. Sionistas porque se refieren al pueblo de Israel. Y están ensañados, especialmente el grupo de Hamas y todos estos que están alrededor de ellos. Todos estos grupos son alrededor de unos 7, 8 grupos que son hombres que se han determinado exterminar el pueblo judío. Volviendo a lo de la película, les cuento que cuando al final se manifiesta, la productora reúne a muchos de ellos, alrededor de unos 300 más o menos, para estar en ese programa. Y a él lo sientan en una parte en adelante, en medio de la multitud que había allí. Cuando la presentadora habla con respecto a todas estas personas que fueron salvadas y ciertos casos que fueron muy particulares, entonces le dice a él que se levante y mire cuántas personas del público que estaba allí presente habían sido salvadas. Queridos, todas estas personas se levantaron. Créanme que eso fue un momento demasiado emotivo, muy emotivo, y yo pensaba, para ese momento, para esa historia, tú, Señor, levantaste a un hombre para salvar a muchos de tu pueblo que eran niños en ese momento. Y que al momento en que se grabó esa película, 2016, 2017, que fue la presentación, se vio cómo esas personas se habían salvado, vivían una buena vida y Dios las había librado de las garras del enemigo. Como cuando el Señor levantó a una Esther y a un Mardoqueo, la hizo reina para salvar su pueblo. Como cuando el Señor levantó a un David
para también que fuera rey y salvar y seguir llegando el linaje para salvar a su pueblo, mantener a su pueblo, y de allí sale el linaje del Señor Jesucristo. Como cuando en la época en que ya nace el Señor Jesús y viene la persecución a los niños y ellos tienen que huir a Egipto, y el Señor les provee un escondite en medio del camino porque venía una persecución contra ellos para matar a todo niño, ya que Herodes andaba detrás del Salvador porque tenía envidia, odio. Y en todos estos tiempos y en todas esas épocas vemos cómo el Señor siempre hizo provisión para salvar a su pueblo. Y así mismo es el día de hoy. Aún está haciendo provisión para salvar a su pueblo Israel. Pero ahora pongámoslo en contexto en nuestra vida cristiana. Al día de hoy el Señor está haciendo provisión para salvar a su iglesia, que también es su pueblo. La iglesia vez tras vez está siendo levantada, está siendo salvada, está siendo libertada. ¿No te has preguntado algún día de cuántas cosas el Señor te ha librado? ¿No te has preguntado algún día de cuántos peligros Él te ha sacado? No nos hemos preguntado eso, ¿cierto? De cuántas cosas el Señor nos ha estado librando. ¿Cuántas veces ha mandado sus ángeles para sacarnos de situaciones difíciles? Queridos, tenemos que analizar que tenemos un Dios grande, fuerte, poderoso. Él es Hashem, varón de guerra, Adonai, el Dios de todo poder. Él es el Señor y está enfrente, está ahí, listo para sacarnos adelante en cualquier necesidad y dificultad. Si el Señor se preocupó por su nación, la que Él formó, ¿cuánto no más por cada uno de nosotros que somos su iglesia, comprada con precio de sangre? Quería traer esta reflexión en esta hora porque fue bastante impactante la película de ayer, donde la pregunta que me hacía era, ¿siempre Dios se va a proveer de una persona, de un gobierno, de un mandato, para salvar a su pueblo? Siempre Él va a traer una provisión y va a levantar a alguien para que su pueblo permanezca. Y por más de que al día de hoy muchos quieran exterminar la nación de Israel, no lo van a poder hacer. Les traigo una mala noticia para aquellos que me pueden ver a futuro, que quieren o siguen peleando contra Israel. Israel es la nación de Dios, y esa nación, por encima de lo que sea, está protegida por Dios, protegida. Él ha decidido que esa es su nación, que ese es su pueblo, que lo adora a Él por encima de toda circunstancia. Es su pueblo el que Él escogió. Pero a la vez en la iglesia, es su iglesia. Es la iglesia que el Hijo compró para el Padre, con precio de sangre. La iglesia es la restitución de lo que se había perdido en el Edén. La iglesia es la forma como el Señor hizo y aparejó para que el hombre volviera sus caminos a Dios. La iglesia es el lugar de refugio para muchas personas. Por lo tanto, ni tú ni yo podemos ser personas que cortemos las alas a nuestros hermanos o que tengamos acepción de personas. Ninguno de nosotros puede hacer eso, porque la iglesia es el lugar de refugio para muchas personas y es el lugar donde Dios está levantando y seguirá levantando hombres y mujeres para ir y predicar su palabra, para ir y sanar enfermos, para ir y libertar al cautivo. Esa es la misión de la iglesia.
Entonces, queridos, si alguna vez te has puesto a pensar para qué hora, momento y circunstancia Dios te tiene, si nunca lo has pensado, empieza a pensar y empieza a preguntarle al Señor, ¿para qué sirvo? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Porque en esa película que vi ayer, yo vi cómo Dios levantó un varón, uno solo, para salvar a muchos. Salvarlos de la parte física. Y lo único que podía ver de mi corazón era una pregunta. La pregunta es, Dios, para cada tiempo, levantará a una persona. ¿En qué momento te va a levantar a ti y me va a levantar a mí para hacer algo glorioso para Él, para su reino? Padre, yo te doy gracias en esta hora porque nos has mostrado vez tras vez en las Escrituras cómo has salvado a tu pueblo vez tras vez, cómo salvas a tu iglesia también vez tras vez, cómo hiciste, Señor, para que hasta el día de hoy la iglesia que fue creada por tu Hijo siga siendo conocida y preservada en medio de los tiempos. Muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Alabo y bendigo tu santo nombre y solo me resta decirte muchas gracias porque tú estás al cuidado y al pendiente de cada uno de nosotros, de lo que necesitamos, de las cosas que tú sabes, que son necesarias para habitar en este planeta y que tenemos necesidad de ellas. Muchas gracias, Señor. Queridos, el Señor les bendiga esta noche y el Señor te guarde. Guarde tu sueño, guarde tu acostarte y tu levantarte. Muchas bendiciones.